15. Un viaje al corazón de Dios. Este viaje al corazón de Dios basados en los atributos de Dios. Y ahora vamos a iniciar el tercer atributo, la bondad de Dios. Diríamos, Dios es bueno. Salmo 119, 68 y 139, 17 dice: bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. 119, 68. 139, 17 de Salmos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Es muy importante que conozcamos la bondad de Dios y que sepamos qué clase de Dios es. Entonces ahí la pregunta es, para poder entender y para poder responder, ¿cómo es Dios? Es una pregunta que debe responderse si de alguna manera queremos servirle a Dios, ser cristianos, ser del pueblo de Dios. Por lo tanto, no dé por sentado ni diga, ya lo sé. Hay quienes dicen que la religión es algo injertado en el humano como resultado de su debilidad o superstición. Principalmente Freud dijo esto en sus planteamientos, en sus propuestas, que el hombre creaba a Dios. La historia indica que ninguna tribu o nación se ha elevado moralmente por encima de su religión. La religión va a ser esa fe, esa convicción, es esa forma de entender a Dios. De entender a Dios. Si ha tenido una religión degradada, es porque ha tenido un pueblo corrompido. Simplemente. Ninguna religión se ha elevado por encima, decimos ahorita, de su concepción de Dios o de su Dios. Porque podríamos decir que hay muchos dioses. O sea, Dios sería todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, el que ocupe el trono de nuestro ser. Ese sería el Dios de nuestra religión. Si los paganos creen que Dios es tramposo, malhumorado, horrible y embustero, entonces su religión será edificada en torno de ese concepto. En torno de ese concepto. Intentarán ser taimados con su Dios y actuarán de la forma en que actúan sus dioses. Muchas veces se escucha la palabra, yo creo en Dios y es el mismo. Mi respuesta es, no es cierto, no es el mismo. Vamos platicando sobre lo que es nuestro Dios y nos vamos a dar cuenta que no tenemos el mismo Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Si creen, por otro lado, que Dios es uno, que es un Dios enaltecido, fiel y noble, entonces, aunque no hayan sido redimidos, su religión tendrá a seguir su concepto de su Dios enaltecedor. Aquí no estamos hablando de condenación o salvación. Estamos hablando de la concepción de Dios que tengamos. Pero claro que la salvación
o la condenación van a ser resultado de la forma en que concebimos a Dios. Aunque sea una religión pagana y no lleve a la redención, simplemente esa filosofía, cuando uno escucha la filosofía budista, la filosofía islamista, confucionista, judía, la filosofía van a marcar muchas cosas. Entonces, el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Voy a repetir lo mismo, ¿no? El cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Entonces, ha habido momentos oscuros, ha habido denominaciones oscuras que no dan una imagen o un reflejo más que de la manera como la persona conoce o concibe a su Dios. Ha sido fuerte o débil. Como dice aquí, dependiendo de su concepto de Dios. El problema básico de la iglesia de hoy es su indigna concepción de Dios. Esta declaración está muy fuerte. ¿Cómo concebimos a Dios? ¿Por qué? Porque las filosofías que están dominando el mundo se infiltran y nos presentan una visión, una concepción distorsionada de lo que es el verdadero Dios. Por eso tenemos que ir en ese viaje hacia el corazón de Dios a través de los atributos para poder darnos cuenta si nuestro Dios es el que dice la Biblia, el que nos presenta la palabra de Dios. Porque esa concepción ha sido distorsionada por las filosofías reinantes. Ojo, estar muy atentos, alertas. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero la fe nos va a llevar a una concepción adecuada o correcta de ese Dios de la Biblia y no a un Dios que uno pueda manipular o acomodarse. Entonces todo eso nos ha llevado exactamente a perder de vista esa riqueza de ese Dios que nos presenta la Biblia, pero que lo hemos colocado en otra dimensión por la forma de concebirlo. Se le puede preguntar a eruditos y a piadosos y todos dirán lo mismo. Todos. Entonces hay que revisar cada día cómo es Dios, en qué se cree. Y nos daremos cuenta de nuestra forma de ser y actuar. Porque va a responder a esa manera. Vamos a responder a actuar de esa manera. Sí, conocemos a Dios.
Dios nos bendiga.